Buenas, nosotros vengamos a hablarle sobre estructura de datos. Este grupo está conformado por Chef, Limer y quien les habla, Tommy. ¿Qué son las estructuras de datos? Son un medio para manejar grandes cantidades de datos de manera eficiente para usos tales como grandes bases de datos y servicios de indexación de Internet. ¿Por qué son útiles las estructuras de datos? Son útiles porque nos permite tener una batería de herramientas para solucionar ciertos tipos de problemas. Además, nos permite hacer un software más eficiente optimizando recursos. Ventajas de las estructuras de datos: permite modificar globalmente las variables sin tener que recoger el código buscando cada operación. Otra es define variables y evita que cambien entre rutinas. Separa desde el inicio del programa el espacio en memoria. Y por último, se trabaja más fácil el espacio de datos entre aplicaciones. Bueno, yo lo dejo con mi compañero Elimer, quien le va a hablar de la siguiente parte. Sí, buenas, soy Elimer Belear. Pertenezco al grupo que pertenecen Jeff Joseph y Tome Argeni Mosquea García. Aquí estaré con parte de esta exposición, la parte cual me toca, cual no asignamos lo del grupo, y aquí voy con de lo que le estaré hablando. Aquí vamos con la materia, estructura de datos. Aquí temas. Los temas: estructura de datos, listas enlazadas y sus tipos. Ese es el primer tema. Segundo tema: estructura de datos, pila, stack en inglés. Primer tema: estructura de datos, listas enlazadas y sus tipos. Una lista enlazada o estructura ligada es una estructura lineal que almacena una colección de elementos generalmente llamados nodos, en donde cada nodo puede almacenar datos y ligas a otros nodos. Una lista enlazada son estructuras dinámicas que se utilizan para almacenar datos que están combinados constantemente. Consiste en una consecuencia de nodos en los que se guardan campos de datos arbitrarios y una o dos referencias, enlaces o punteros al nodo anterior o posterior. El principal beneficio de las listas enlazadas respecto a los vectores convencionales es que el orden de los elementos enlazados puede ser diferente al orden de almacenamiento en la memoria o el disco, permitiendo que el orden de recorrido de la lista sean diferentes al de almacenamiento. Las listas enlazadas pueden ser implementadas en muchos lenguajes tales como Lisp, Steam y Haskell. Tienen estructuras de datos ya construidas, junto con operaciones para acceder a las listas enlazadas, lenguajes imperativos u orientados a objetos tales como C o C++, C++ y Java, respectivamente, disponen de referencia para crear listas enlazadas. Tipos de listas enlazadas: número 1, listas enlazadas lineales. 2, listas simples enlazadas. 3, listas doblemente enlazadas. 4, listas enlazadas circulares. 5, listas enlazadas simples circulares. 6,
Lista enlazada doblemente circulares. 7. Nodos sentinales. A veces la lista enlazada tiene nodo centinela, también llamado falso nodo o nodo ficticio, al principio o al final de la lista, el cual no es usado para guardar datos. Su propósito es simplificar o agilizar algunas operaciones, asegurando que cualquier nodo tiene otro anterior o posterior y que toda la lista, incluso algunas que no contengan datos, siempre tenga un primer y último nodo. Aplicaciones de las listas enlazadas. Las listas enlazadas son usadas como módulos para otras muchas estructuras de datos, tales como pilas, colas y sus variaciones. Aquí vamos con el segundo tema. Estructura de datos pila, stack en inglés. Una pila stack en inglés es una lista ordenada o estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos, siendo el modo de acceso a su elemento tipo LIFO. De inglés last in, first out, último en entrar, primero en salir. Esta estructura se aplica en multitud de ocasiones en áreas de información debido a su simplicidad y ordenación implícita de la operación estructura. En el área informática, cuando nos referimos a una pila, estamos hablando de un contenedor de nodos que se utiliza el método de acceso LIFO, last in, first out. Este método nos permite de almacenar y recuperación de los datos. Se conocen dos operaciones básicas para el manejo de los datos. Push, apilar, se utiliza para agregar objetos en la pila. Pop, retirar, se utilizado para retirar el último elemento de la pila. Entre otras de las operaciones que podemos realizar con las pilas encontramos crear. A partir de aquí se crea una nueva pila vacía. Tamaño, regresa el número de elementos contenidos en la pila. Cima, devuelve el elemento que se encuentra en la cima de la pila. Vacía. Thread, si la pila no contiene elementos. False, se contiene alguno. Características de una pila. Entre las características más resaltantes de una pila podemos encontrar modo de acceso LIFO, last in, first out. Sus datos se colocan unos sobre otros haciendo referencia a su nombre. Podríamos llamarle pila de datos. Únicamente se pueden obtener o ingresar datos desde uno de los extremos de la pila. Una pila al momento de su creación es una pila vacía. Su tamaño va incrementando a medida que se agrega datos. Uso de la pila. Una pila puede utilizarse de varias maneras. Evaluación de expresiones en notación postfija, reconocedores sintácticos del lenguaje independiente del contexto, implementación de recursividad. Hasta aquí fue mi participación. Ahora le toca al otro compañero. Gracias.
de la estructura de datos de Cora y también de árbol binario. En la estructura de datos de Cora, una cola es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que cada operación de inserción post se realiza por un extremo y la operación de extracción por el otro. También se le llama estructura FIFO. FIFO, first in and first out, debido a que el primer elemento en entrar será también el primero en salir. Y aquí tiene un ejemplo. Ahora voy a hablar sobre la estructura de datos de árbol binarios. Un árbol binario es una estructura de datos. Es un árbol de orden 2, en la cual cada nodo puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. No pueden tener más de 2 hijos, de ahí el nombre binario. Si algún hijo tiene como referencia al nodo, este es el que no almacena ningún dato. Entonces, este es llamado un nodo externo. En el caso contrario, el hijo es llamado un nodo interno. Un árbol binario es una estructura recursiva. Se divide en 3 subjuntivos disjuntos. El primero, nodo raíz. El segundo, subárbol izquierdo. Y al final, el subárbol derecho. Y aquí tenemos un ejemplo de cada uno de los 3 subjuntivos disjuntos. Y ahora vamos a hablar de los tipos de árboles. Tiene árbol lleno, árbol completo, árbol degenerado y al final árbol binario de búsqueda. Hablamos de árbol lleno. En el árbol lleno, todos sus nodos, a excepción de los del último nivel, tienen 2 hijos. Y en el árbol completo, todos sus nodos tienen 2 hijos, pero no llegan todos al último nivel completos. Casi siempre en el izquierdo hay más que en el derecho. En el árbol degenerado solo tiene un hijo, prácticamente casi lo mismo que una lista enlazada. Al final, el árbol binario de búsqueda es aquel que, dado un nodo, todos los datos del subárbol izquierdo son menores, mientras que todos los datos del subárbol derecho son mayores. Aquí tiene un ejemplo del árbol binario de búsqueda. Como tú ves, aquí hay 5 nuevos nodos. El nuevo nodo 5, también 15, 4, 8 y 20. Ya, gracias.